Bien, buenos días a todos los presentes. Por respeto a su tiempo, vamos a dar inicio a este Think and Tech denominado estándar HL7 FHIR en Costa Rica, retos y hoja de ruta para las instituciones privadas de salud. Les saluda Indiana Mena, encargada del área de inteligencia comercial de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación y les pide a todos los participantes tener el video apagado durante toda la sesión, tener el micrófono en mute o silencio durante la sesión y solo activarlo cuando se requiera hacer un comentario o intervención. Para participar con un comentario o intervención en la sesión, se les pide por favor primero utilizar la opción de raise hand o levantar la mano y esperar a que se le asigne su turno para mantener el orden. También puede hacer estas consultas y comentarios por medio del chat, así le podemos dar mejor seguimiento, orden y control. Al finalizar la sesión, les llegará a su correo una pequeña evaluación de no más de 3 minutos de duración para que puedan calificar la actividad, por lo que le agradecemos que nos colabore con esta información completándola, ya que esto nos permite recabar información valiosa. Finalmente, deseo presentarles a nuestros expertos del día de hoy. Tenemos a don Paul Ferboy, cuenta con 29 años de experiencia laboral en el sector en empresas de Estados Unidos y Latam, en donde ha desarrollado empresas con servicios y productos de base tecnológica digital. Es CEO en SIFT, una empresa de Data Product Engineering con oficinas en Costa Rica, México y New York. En las empresas que ha emprendido, perdón, ha dirigido equipos multidisciplinarios de ciencia de datos e ingeniería de datos. Es conferencista y docente en mercadeo digital y automatización basado en datos. Bienvenido, don Paul. También tendremos a Alejandro Benavides. Él es ingeniero en sistemas de formación base con más de 15 años de experiencia en proyectos de salud digital e interoperabilidad como arquitecto asesor senior de salud digital, cofundador de Recainsa, ONG. Adicionalmente, cuenta con más de 5 años como consultor internacional para proyectos de transformación digital en el área de la salud digital, para proyectos en Latinoamérica como la OPS, el BID, y además es cofundador de HL7 Centroamérica, que sería la primera afiliación regional para HL7 Internacional. Y por último tenemos a don Frank Rosich, que es estratega y consultor senior de TI, reconocido como líder en innovación de TI, con un fuerte enfoque en análisis de negocios para la alineación de tecnología. Ha liderado con éxito una amplia gama de proyectos de TI para diversas industrias con más de 35 años de experiencia en laboratorios clínicos y hotelería. Fundador y CEO de Esicom S.A., empresa costarricense de software. Actualmente su equipo lidera proyectos en tecnologías emergentes como Internet de las Cosas y marketing de proximidad. También, por último, es parte de la junta directiva de la Cámara y también es el coordinador de el capítulo de Cantic de OpenTech. Sin más, darle la bienvenida a todos, agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Les doy la palabra a nuestros expertos para comenzar con este webinar. Muchas gracias, Indiana. Buenos días. Muchas gracias por unir a este webinar. Gracias a Camtech por el apoyo en el evento. Camtech cuenta con capítulos, como mencionó Indiana. Los tres que estamos aquí presentes somos del capítulo Open Tech, tecnologías abiertas, en donde estamos fomentando el uso de estándares en el campo de la tecnología. Y hoy queremos hablar de algunas innovaciones aquí en Costa Rica sobre el estándar HL7 FHIR. HL7 FHIR es un estándar que vamos a repasar bastante en la sesión hoy y vamos a hablarles un poco sobre la importancia que tiene este estándar para el sector de salud privada aquí en Costa Rica. También vamos a mencionar algunos de los hechos relevantes en los últimos meses y años en relación al proceso de salud digital en el país, principalmente el reciente lanzamiento de guías por parte del Ministerio de Salud que ayuda a explicar cómo vamos a implementar este estándar en el país. Para ejemplificar, vamos a ver un caso de uso en el sector de laboratorios clínicos. Y luego voy a regresar hacia el final hablando un poco sobre cómo va a funcionar el ecosistema y los principales retos
en la adopción de este estándar. Siguiente. Bueno, como mencionó Indiana, mi nombre es Paul Furboy. Soy presidente honorario de Camtech, miembro de este capítulo OpenTech, director de la empresa Siftia y docente en la ULEAD. Como mencioné, queremos hablar un poco sobre qué es este estándar, FIRE. Pero antes de hablar de FIRE propiamente, quiero hablar del hecho relevante. El hecho relevante ocurrió hace un año en Costa Rica cuando el entonces ministro Alexei Carrillo, con el presidente de la República, presentaron un decreto sobre salud digital. Eso fue en febrero del 2023 y eso nos instó a iniciar un proceso en serio en Costa Rica de definir la estrategia y la hoja de ruta para salud digital en el país. En este decreto mencionan algunas de las entidades públicas y privadas que deberían participar en el proceso. Entre ellos, el Ministerio de Salud, por supuesto, también el MISIT, por su rol en la implementación de nuevas tecnologías, la Caja Costarricense, la Federación de Colegios Profesionales Universitarios, el INS, la Cámara de Salud y la Cámara de Tecnologías CAMTIC. Este comité desde hace un año y unos meses ahora hemos estado trabajando justamente en la estrategia digital del país, en campos de salud y también lo que sería la hoja de ruta, o sea, ya las tareas que tenemos que implementar. Una de las primeras tareas era justamente definir cuáles son los estándares que vamos a estar aplicando para el manejo de este camino de salud digital en el país. Uno de esos estándares es justamente el de HL7, que se llama FIRE. FIRE se pronuncia así, FIRE como fuego en inglés. F-H-I-R, por sus siglas en inglés quiere decir Fast Healthcare Interoperability Resources, o sea, recursos de interoperabilidad rápida en salud. Estos son una serie de especificaciones y reglas que nos explica cómo intercambiar los datos de salud en formato electrónico, lo cual permite el intercambio no solamente entre entidades, pero de una manera segura para que la información de salud del paciente pueda ser pasado entre proveedores de salud y sector de salud público para estudios de salud público en el país sin tener riesgos en manejo de la información del paciente. FIRE en sí fue realmente creado o inventado hace un poco más de 10 años por un australiano informático en salud de nombre Graham Grieve. Graham Grieve, para este estándar, para que ustedes lo puedan entender, han escuchado nombres como Vint Cerf. Él es el ingeniero hace más de 30 años que inventó TCP/IP, la forma de hacer Internet interoperable, ¿verdad? La información en computación. ¿Han escuchado el nombre del creador del web, por ejemplo? Bueno, este Graham Grieve es de esta categoría. Es la persona quien resolvió cómo haríamos a nivel global el intercambio de datos de salud. Durante pandemia, el interés en este estándar FIRE se aceleró a nivel mundial. Justamente en el año 2020, el sistema de salud público en Estados Unidos, incluyendo Medicare, Medicaid, ese sistema, lo declaró como el estándar obligatorio para el sistema de salud estadounidense. En el 2023, el año pasado, la Organización Mundial de Salud hizo una recomendación en conjunto con HL7 diciendo el sistema de salud mundial depende de estándares interoperables y abiertos y promovió desde entonces el uso de HL7 FIRE como este estándar. Para que el HL7 FIRE funcione, hay otra pieza que vamos a conversar hoy. Aquí en la filmina dice que se llama HIA. También esas son sus siglas en inglés. Quiere decir que necesitamos identificar o proponer la forma de intercambiar esos datos de salud, pero con algún intermediario, una entidad, llamémoslo,
un servicio en la red que permite este intercambio de datos de forma segura. En inglés eso sería un sistema, perdón, en inglés se llama Health Information Exchange, HIE, Health Information Exchange. En español sería Sistema de Intercambio de Información de Salud. Entonces, lo que queremos hacer hoy en esta sesión es explicarles qué es esto del FHIR, cómo vamos a desarrollar o introducir a las organizaciones de salud este estándar de FHIR, y luego cuáles son los pasos que necesitamos tomar para que podamos intercambiar los datos en el sector, justamente habilitando un sistema de intercambio de información de salud. Los tres presentadores que estamos aquí presentes, les tenemos unas propuestas, ¿verdad? Justamente sobre cómo deberíamos hacer que este intercambio de información dentro del sector privado podrá funcionar. Entonces, me gustaría ahora pasar la palabra a Alejandro Benavides. Y Alejandro, al tomar la palabra, por favor, si nos puede introducir otra vez un poco de su experiencia para ampliar lo que nos contó Indiana al inicio. Adelante. Muchas gracias, Paul. Sí, bueno, como Indiana pues, introdujo, tengo ya más de aproximadamente entre 10 15 años de estar trabajando en proyectos en salud digital, específicamente en temas de lo que es interoperabilidad. De hecho, hace un poco más estuvimos impulsando un capítulo para Costa Rica específicamente de HL7. Es un reto porque hay que, pues, obviamente generar ese interés con algunos actores y en aquel momento, estamos hablando de sí, hace 7, 13 años, pues el estándar no era muy conocido, FHIR apenas estaba iniciando en su construcción y su diseño, y las versiones de HL7 anteriores tenían una complejidad mucho mayor y tendían a ser más utilizadas internamente en las instituciones, a hacer algo más, provocar interoperabilidad nacional. Se avanza y bueno, se ha venido haciendo todo un proceso de evangelización. De hecho, bueno, hay una muy buena noticia porque logramos avanzar con un capítulo regional en HL7 y bueno, eso ya en otro espacio lo podremos estar compartiendo, pero que justamente termina siendo todo esto que se está moviendo a nivel regional, como lo que ha sucedido en Costa Rica, de que aproximadamente a finales del 2023 el Ministerio de Salud, con una colaboración muy específica de OPS Costa Rica, inician con el diseño de las primeras 3 guías de implementación. Y quisiera nada más explicar qué es esto de guías de implementación y por qué no podemos interoperar si no tenemos a nivel nacional guías de implementación FHIR. Justamente esta versión, porque FHIR es una versión de HL7, viene a cambiar mucho el paradigma en cómo se interoperaba y dentro de eso era, bueno, era muy difícil la adopción de HL7 antes de esta versión falla, tenía un protocolo muy específico, no muy conocido y esto pues complejizaba un poco, ¿verdad? El poder llevar esto a hacer implementaciones no solamente institucionales, ya hablar del tema país ya era mucho más complejo. Entonces, ¿qué es lo que se viene a hacer? Es que la propuesta justamente es utilizar una tecnología que ya se venía desarrollando en la parte de las arquitecturas tecnológicas que es las RESTful API y se toma esto como un componente base para sobre eso poder establecer y hacer el diseño de lo que es esta nueva versión de HL7 Fire. Y como bien lo dijo Paul, pues sobre eso se construye una especificación para el intercambio de datos clínicos específicamente. Entonces, lo que a HL7 le llaman recursos y también esto se conoce justamente estas entidades o transacciones que a nivel clínico existen, comenzando desde los datos principal, que es el dato paciente, que se conoce como recurso, a temas muchos como pueden ser la transferencia de datos para lo que son cuidado o programas o todo lo que es el trabajo por ejemplo, en radioterapia o oncología. Entonces, introduzco esto nada más para explicar que el país elige 3 casos de uso específicamente, que es lo que vamos a explicar acá y por qué es importante la guía de implementación. Bueno, uno de los primeros casos de uso que se apuntan
y que tiene sentido para el Ministerio de Salud, tiene que ver con la parte epidemiológica y con la parte de la salud pública y es las notificaciones obligatorias de enfermedades. Entonces, lo que primero se requiere, lo que se quiere buscar es, bueno, interoperemos para primero que el Ministerio de Salud se comience a nutrir con estos datos y que, pues, obviamente sea a base de FHIR. Justamente en ese ejercicio se pide a consultores de los cuales estuve participando en esto, en buscar qué perfiles ya desarrollados en los recursos FHIR podríamos adoptar para poder justamente hacer este intercambio. Y bueno, para este primer caso de uso, utilizamos el recurso que se llama Question and Response, que es justamente un recurso muy abierto que deja mucho a lo que un implementador puede hacer y es específico y está hecho justamente para formularios de notificación dentro de todas sus usos que se le pueda dar a este recurso. ¿Por qué era importante trabajar en una guía de implementación, digamos, en estos casos de uso? Es porque el país tiene que avanzar primeramente en, bueno, ¿cómo es que lo vamos a compartir? ¿Qué datos vamos a compartir? Lo que el estándar propone, por ejemplo, en información de paciente o en una notificación obligatoria de enfermedades alcanza. Bueno, un excelente este, approach que tiene el estándar es que se puede extender a necesidades de país. Entonces nos permitió mirar qué es lo que necesitaba el país intercambiar, qué es lo que podíamos utilizar del estándar y por qué podíamos extender y eso hicimos. Entonces, este primer recurso nos permite justamente hacer una extensión de lo que se requería intercambiar en lo que eran notificaciones de enfermedades obligatorias. Siguiente. Ajá. Luego quedan dos casos de uso más que el ministerio ubica, que es inmunizaciones, que es toda la parte de vacunación. Lo importante que es, obviamente, el poder tener una tasa nominal de vacunación a nivel país, que esto sirve para temas estadísticos, para toma de decisiones. Y bueno, inicialmente el abordaje es utilizar un recurso que se llama bundle en HL7. Estos recursos lo que permiten es poder yo, a ver y si tal vez lo explico así y me disculpan tal vez lo burdo tal vez del ejemplo y es el mismo ejemplo que lo que funciona con los Legos, ¿verdad? Yo puedo tener varias piezas de Lego y puedo crear una estructura con un sentido. Estos recursos bundle permiten justamente hacer este diseño de, bueno, no me alcanza solamente con lo que propone HL7 en inmunizaciones, que hay un recurso específico de eso, sino que yo necesito construir algo mucho más amplio por el escenario país. Entonces, en ese sentido, HL7 permite justamente la construcción, basado siempre en un estándar, basado siempre en sus especificaciones, en generar y extender un recurso mucho más amplio en país. Así que tanto para inmunizaciones como para lo que son resultados de exámenes de laboratorio, se ha estado pensando en bundle. Es importante decir que estas guías de implementación están en construcción en el sentido de que, aunque ya hay una primera publicación, dentro del documento que está publicado se ha hecho la advertencia que es una construcción en este momento que se está haciendo y que esto puede variar, ¿verdad? Justamente porque es la primera experiencia que el país tiene, esto porque se están viniendo involucrando otros actores también a que hagan observaciones y que se den a opinar, y también porque hay unos elementos que no pudimos avanzar, digamos, en la construcción de los guías de implementación tal vez como lo propone justamente la organización, no tal vez solamente hay un diseño y una publicación, sino tener otras actividades. Siguiente. Entonces, solamente a manera de ejemplificar y por qué es importante el tema de lo que es la guía de implementación, solamente quiero tal vez poner acá un pequeño ejemplo de cómo se ha venido trabajando en la implementación de lo que ha sido las notificaciones obligatorias de enfermedades. Y en esto lo que ustedes miran, pues ha sido como un flujo muy básico, ¿verdad? En donde donde tenemos elementos de autorización, de hecho, y solamente como tal vez un anuncio o un señalamiento y es que FHIR propone justamente un protocolo específico para autenticación y autorización basado ya en un estándar previo que es OAuth 2. Los ingenieros pues entienden más de esto. Y lo que hace HL7, justamente como lo que hace con FHIR, también toma ya un estándar que sigue, lo extiende y lo hace interoperable para el tema clínico y específicamente para temas de salud.
Entonces, solamente de esta presentación quisiera nada más hacer un señalamiento que es la parte inferior donde dice guías de implementación Fire. Hay una especificación que ha desarrollado Fire para crear guías de implementación. Si se quiere, es una suerte de lenguaje de diseño de guías de implementación. ¿Y por qué esto es importante? Porque en base a este lenguaje podemos adoptar el recurso, perfilarlo, que es este proceso que es, bueno, llevémoslo al contexto nacional y una vez que eso existe, estas mismas herramientas que generan las guías de implementación generan los recursos tecnológicos, técnicos para poder ser cargados en los diferentes servidores Fire para que puedan interoperar. Porque algo que es importante de señalar sobre las guías de implementación es que las guías de implementación validan la estructura de lo que se va a intercambiar en el país. Es decir, no es posible a interoperar basado en Fire sin guías de implementación. Ahora, los que tienen experiencia me pueden decir, mira, yo he levantado servidores Fire y tienen los recursos habilitados. Sí, tienen los recursos habilitados de la base core que HL7 ha publicado, más no sobre escenarios específicos de países. Entonces, por ejemplo, si el recurso de paciente necesita, por ejemplo, tener una especificación en el tipo de documento en Costa Rica, por ejemplo, DIMEX, es un concepto muy propio de Costa Rica que no existe fuera de este país en el nombre y en el cómo se construye, y no se carga una guía de implementación que valide información de tipos de documentos DIMEX, esto comienza a generar pues una deterioro en la calidad del dato y podría estar generando también que los datos no sean consistentes en sí, ya que no podemos hacer una validación. Entonces, ¿por qué es importante? El primer paso en la interoperabilidad hacia el país es el diseño de guías de implementación. Bueno, porque esto lo que nos marca es la cancha en cómo vamos a, entre comillas, jugar en el intercambio de datos. Entonces, este escenario era importante, ¿por qué? Porque a cada actualización que le hacemos nosotros a estas tres guías de implementación, hay un proceso de actualización no solamente del documento publicado para que los implementadores conozcan, sino que este mismo documento genera también estos recursos que les estoy diciendo, que técnicamente luego son cargados en los servidores Fire para validar que todos estamos interoperando la misma estructura de datos con las mismas validaciones y las mismas restricciones. Siguiente. Entonces, ¿cuál es realmente el ejercicio que se hace cuando se hacen guías de implementación? Bueno, se hace primer abordaje, que es lo que hicimos ahorita en el país. Bueno, tomamos 3 casos de uso, los adoptamos, hacemos el perfilamiento, que el perfilamiento es ese proceso de hacer el contexto, perdón, en lo que es los escenarios del país, y luego seguimos con estos 3 pasos. Todo este ejercicio se llama una conectatón. ¿Qué es una conectatón? Es un ejercicio práctico. Invitamos a todos los actores del país que están interesados en interoperar. Les hacemos unos pre-talleres antes de explicándoles, bueno, qué es lo que vamos a interoperar, qué guías de implementación se quieren probar. Y una vez que tengamos 2 o 3 talleres donde se pueda dar un contexto, qué es lo que se quiere, nos reunimos en la parte técnica y comenzamos a hacer ejercicios de interoperabilidad basados en las guías de implementación. Cargamos servidores con las guías de implementación, hacemos intercambio. Una vez que esto ha pasado, después de la conectación, lo que se hace es tomar el feedback de todos los que participaron con respecto a, bueno, a oportunidades de mejora, a problemas que se presentaron cuando estuvo interoperando, algunos temas que no se hayan considerado justamente en el proceso de diseño y adopción y perfilamiento de la guía. Y una vez que se haya hecho todo este proceso de la depuración, después de la conectación, se hace una publicación oficial. Y esto se reconoce porque, bueno, porque hubo todo un diseño, hubo un perfilamiento, hubo una prueba que logramos hacer donde hubo comentarios y hay una cierta satisfacción con la cual podemos hacer una publicación, entendiéndose que las guías de implementación son versionables, es decir, que no significa porque haber hecho este ejercicio la guía de implementación no vaya a variar en el futuro, porque eso no va a suceder, ¿verdad? El sistema de salud va a ser complejo en temas de que, bueno, posiblemente podamos cubrir más datos, más escenarios y requiera que estas guías que tienen un versionamiento específico en un momento dado, pues puedan cambiar y puedan ser mucho más robustos o puedan contemplar otros datos. Siguiente. Y bueno, tal vez nada más como para empujar, digamos, obviamente a lo que nos reúne hoy, ¿cuál es la idea? Bueno, y la parte privada en esto que tiene que ver, ¿verdad?
bueno, en la parte privada no es exenta a no hacer notificaciones obligatorias de enfermedades, digamos, debe de hacer estas notificaciones, tiene procesos para vacunar a la población, en las farmacias privadas se puede hacer, y bueno, creo que el mayor intercambio que se puede dar o se puede estar dando en la parte privada, pues son los resultados de exámenes de laboratorio que, bueno, que tenemos laboratorios amplios. Entonces, ¿cuál es la apuesta? La apuesta es de que, bueno, van a haber infraestructuras muy posiblemente separadas en la parte pública, en la parte privada, pero siempre estas van a ser gobernadas en el tema de, bueno, ¿quién es el que marca la cancha con respecto a cómo intercambiar datos? Justamente es la guía de implementación que se van diseñando. Entonces, pongo este escenario, ¿por qué? Porque no es que unas entidades o un sector va a crear una guía de implementación de paciente, por otro lado se van a crear otras de paciente. No, lo ideal es que haya una guía de implementación, por ejemplo, de paciente, del dato del paciente, que ésta sea reconocida en todo el país y que tanto para la parte pública como la privada reconozcan que el dato, estos son los datos, estas son las validaciones, estas son las restricciones y así como se tiene que manejar. Entonces, por eso es importante pues ir incluyendo dentro de estas discusiones a más sectores. Bueno, la Cámara viene haciendo eso desde el capítulo de OpenTech, es ir avanzando en dar estos insumos de, bueno, esta primera versión está muy bien, pero ¿qué le hace falta? ¿Cómo la podemos evolucionar para aquellas consideraciones que tal vez no están dentro del espectro de la parte de salud pública o de los intereses del Ministerio de Salud, sino que podemos incluir intereses también del sector privado y cómo este dato también puede ser aprovechado no solamente para intercambio, para cuidado del paciente, sino también para generar analítica, que bueno, a empresas que ya están en eso saben que es súper importante. Siguiente. Y bueno, y para finalizar, solamente tal vez introducir un recurso que también se está abordando a nivel del país, que es el IPS, algunos lo han escuchado, que es el International Patient Summary. Digamos, de manera muy corta, lo que puedo decir es que es un tipo de epicrisis, es decir, es un resumen del paciente, un resumen muy acotado, que permite hacer el intercambio de la situación del paciente en un momento. Si quieren, tal vez me despliegan los ítems que tienen, ajá, perdón. Entonces, lo importante es que, bueno, es un documento electrónico, es decir, el IPS es una definición dentro del estándar que incluye varios recursos, es decir, es construido, ahora que hablamos el ejemplo del Lego, es una estructura construida con diferentes recursos, está basado en normas, por ejemplo, en la norma ISO 27 de 269, que es del lado tal vez más utilizado en la parte de América, pero también hay una especificación europea que es la 17269. Bueno, su alcance era más poder compartir información transfronteriza de los pacientes, pero se puede utilizar a nivel interno, que es un ejercicio que ya se está haciendo en el país. Hay algo muy importante, esto para cuando se vea publicado en el país, y es que es un dato mínimo, es un set de datos mínimo del paciente y de la información, no es exhaustivo y es independiente a lo que la especialidad y la condición clínica, pero que tiene que ser relevante clínicamente. Y esto es importante porque puede ser que cuando se mire justamente el IPS tal vez de Costa Rica, algunos dirán, bueno, esto está un poco, el dato no está completo y bueno, el reto en interoperabilidad es de que no apostamos por cantidad, sino por calidad. Y eso pues también lleva una evangelización porque yo entiendo de que algunos crean grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Cuando pues interoperabilidad, perdón, ese no es el reto, sino que la calidad realmente sea útil. Y bueno, ¿cuáles son los pasos que estamos siguiendo con el IPS? Bueno, el tema del perfilamiento, que es traer el core, el que HL7 ha publicado y ajustarlo a lo que es la realidad nacional, hacerle una guía de implementación, generar una conectatón donde podamos probar la IPS a nivel de muchos actores público-privados, post hacer un ajuste y luego hacer una publicación estable. Y que esto va a tener un alcance, es decir, nacional. Es decir, que esto podría ser un intercambio entre hospitales privados de la información de la epicrisis electrónica, de lo que es la información del paciente, como puede ser público-privado. Siguiente. Y bueno, y para finalizar, solamente quiero mostrar nada más la parte de la estructura. La estructura tiene, son, como les digo, varios recursos. Lo que ustedes miran ahí de medication, allergy problems, immunization, results, procedures, todo eso son recursos separados que tiene HL7 para temas más específicos, pero que dentro de esta estructura del IPS
lo que hace es justamente unirlo y generar esta información del paciente para poder compartir siguiente. Y bueno, y nada más lo que es la composición. Esto se puede consultar en la página de HL7, pero solamente para que ustedes puedan mirar. Lo que HL7 pues recomienda, justamente lo que dice abajo, es que hay algunos datos que son requeridos, hay algunos recomendados y algunos opcionales. Y obviamente entre los recomendados opcionales, el país elige qué es lo que quiere intercambiar. Siguiente. Y solamente voy a mencionar 4 estándares que se están trabajando. El estándar de terminologías SNOMED, que es terminología clínica, es compatible con FHIR. Este estándar, que es estándar terminológico clínico, Costa Rica está avanzando, es licenciado, así que pues hay que pagar un licenciamiento a nivel país para hacer de uso de todos. Y lo que se hace es pues, disponerlo en un servidor terminológico, puede incrustarse los códigos de las codificaciones, pueden incrustarse dentro de la mensajería Fire. Esto es muy importante porque las implementaciones, y tal vez esto es relevante de todo el tema de terminología, es que la implementación, que si bien es cierto, es un catálogo digital, el uso de cómo utilizar este catálogo es meramente clínico, no es una responsabilidad del informático cómo esto se tiene que utilizar, más que todo porque como ven la estructura, estos tienen, los diagnósticos tienen lo que llaman antecedentes y precedentes, y este concepto solamente lo puede, al mirar la terminología, lo va a entender la parte clínica, más no tal vez la parte técnica siguiente. Lo que es Loin, que obviamente lo vamos a utilizar para lo que es la guía de implementación para el resultado de laboratorio. También es un diccionario terminológico que es específicamente para lo que es observaciones en laboratorio. Tiene 100.000 conceptos activos, eso es muy bueno, más que todo porque también están muchos idiomas y bueno, HL7 dentro de su mensajería también es compatible. Tiene una estructura, esta es un poco menos compleja, y eso no es tan necesario que el clínico, pero sí que siempre el experto puede hacer revisiones junto para la implementación tecnológica. Siguiente. Y bueno, y tenemos como último, creo que es el más conocido, tal vez de los que estamos acá, es el estándar DICOM. Tiene un soporte también para lo que es escenarios FHIR, es decir, HL7 es con los primeros estándares que trabaja fuera de su propio estándar. Eh, el DICOM pues tiene 2 propósitos, si quieren me hacen pasan la siguiente filmina, tiene 2 propósitos, y es que es un estándar es un protocolo de red y a su vez es un formato de imagen. Entonces, y algo interesante, pues es que Payer ofrece un módulo de diagnóstico para soportar esto. Hay un tema muy interesante, que es la imagen que pongo al lado inferior derecho, y es Firecast. Firecast es una especificación que ha venido trabajando Fire justamente para escenarios que se trabajan en imágenes médicas, y es cuando un radiólogo o un imagenólogo tiene la pantalla en la imagen, está trabajando en el diagnóstico, está trabajando en el RIS y está trabajando en el dictado. Lo que hace esta especificación de HL7 para esos escenarios donde el médico o el especialista está trabajando en varias herramientas es poder hacer sincronizaciones de la información, y pues esto se puede luego puedes abordar, es muy interesante. De hecho, dentro de la especificación hay herramientas en JavaScript para poder hacer esos ejercicios de sincronización, pero que HL7 ha venido trabajando mucho en lo que ha sido este fallo. Creo que de mi lado es todo, así que pues le cedo la palabra a Paul. Gracias. Vamos a continuar con una exposición por parte de Frank Rosich, donde nos va a dar un ejemplo de un caso práctico de esa interoperabilidad en laboratorios. Adelante, Frank. Gracias, Paul. Bueno, eh, ahora que sabemos que ya hay una serie de estándares que ya fueron, digamos, aprobados para ser usados en el país, lo que queremos en esta presentación es hablar de interoperabilidad. Interoperabilidad es el intercambio de información entre entidades eh, para poder tener servicios en línea y poder intercambiar datos entre los sistemas, ya sea de forma automática o iniciados por un ser humano. ¿Por qué estoy hablando de esto?
el enfoque que queremos darle a la salud es que sea centrado en el paciente. Nosotros tenemos que estar conscientes que, de acuerdo, o inclusive ahora con la ley de protección de datos, el dueño de los datos clínicos es el paciente, no es la institución, no es el hospital y no es el laboratorio. En, Se han intentado hacer diversas eh, integraciones, que es diferente de operabilidad e interoperabilidad, entre instituciones o entre laboratorios y hospitales o entre hospitales. El problema cuando yo hago una integración punto a punto para transmitir información es que el número, como tengo que hacer una conexión para cada caso, el número de conexiones crece exponencialmente. Entonces eso se vuelve muy, muy, muy complicado. Y además, esas conexiones tienen que ver o reescribir todas las veces todos los temas de seguridad, de encriptamiento de información, eh, inclusive temas que llaman de no repudio. O sea, si yo hago una orden a un laboratorio, que no haya, que esa orden quede registrada de tal manera que yo después no diga, ah, no, no, yo no hice esa orden. No, eso no es así. Eso se llama no repudio. Y para eso existe una plataforma de interoperabilidad que la diseñó el gobierno de Estonia, que se llama X-Road. Es una plataforma de intercambio de información que trabaja como un bus y se encarga de toda la parte de seguridad, timestamping de los mensajes, todos los temas para asegurarnos repudio y tiene un log muy amplio para trazabilidad de todas las comunicaciones de todas las instituciones o empresas que se peguen a este sistema. Este sistema fue definido por el MISID como el estándar de interoperabilidad que va a usar el sector público. Entonces, aprovechando que ya esa plataforma va a ser en el sector público, nosotros lo que estamos proponiendo es montar otro X-Road que funcione en el sector privado. El X-Road tiene la característica de que puede unir dos X-Roads. Eso se llama federación de X-Roads. Y les voy a contar un caso. Estonia empezó a usarlo entre todos sus procesos, pero en Finlandia quería operar con Estonia, interoperar en Estonia, ya que tienen muchas cosas en común, empresas y otros temas de gobierno en común. Entonces, Finlandia instaló su X-Road y lo que hicieron fueron que los federaron, o sea, los pusieron a trabajar juntos. Ese problema ya está resuelto. Entonces, Finlandia puede interoperar con Estonia para obtener los datos que necesite para poder llevar a cabo cualquier tipo de información. Quería aclarar esto porque estas son las bases de lo que vamos a usar, digamos, dentro de la red de interoperabilidad en el sector público y en el sector privado. Como le digo, van a ser dos X-Roads que van a estar federados y es parte de lo que estamos trabajando. Siguiente. Aquí pusimos un caso de uso para los laboratorios clínicos. La idea de esta propuesta es que yo como paciente le pueda pedir a mi laboratorio privado que envíe los resultados de mis exámenes al EDUS, ¿verdad? Eso es un tema que hemos estado analizando y hay muy buen ambiente para este proyecto. ¿Qué es el problema? Que todos los laboratorios codifican sus sistemas con códigos propios. Es prácticamente un desastre, ¿verdad? Por ejemplo, en un laboratorio el examen de orina podría llamarse ORI, en otro podría ser el 008, en otro sería O001, etcétera. Y la verdad es que si uno se pone a pensar que quisiéramos implementar
el estándar LOINC para cambiar que todos los laboratorios usaran LOINC sería un esfuerzo casi imposible. Entonces, lo que se ha sugerido es que, primero, es casi imposible porque muchos laboratorios ya tienen codificados sus sistemas, tienen sistemas, pero no tienen cómo modificarlos para cambiar todo su historial y todo lo que tienen ya almacenado de información a LOINC. Entonces lo que estamos proponiendo es usar LOINC a nivel de interoperabilidad. Para eso estamos coordinando con el Colegio de Microbiólogos el hacer una comisión que ayude a los laboratorios a hacer una tabla de traducción entre el código de laboratorio, que es único, digamos, privado por cada laboratorio, a LOIN. Y en el momento que vayamos a interoperar, el sistema va a saber que el código 008 de la orina se va a traducir por el código LOINC 45600. No, no ese es el código, pero digamos que ese fuera. Ese traductor va a encapsular esa información del resultado en HL7 Fire, usando los recursos de los que habló Alejandro. Y luego los va a poner a disposición, los va a inyectar en la plataforma X-Road, que de hacer la conexión entre los puntos con los que quieren interoperar. Esa plata, me disculpo, estoy con una tos un poco necia y me disculpo que toso. Estoy en México y el smog de México me tiene muy afectado, así que disculpas por la tos. Esa plataforma de interoperabilidad va a accesar un web service de la caja donde va a recibir el mensaje HL7 Fire y va a traducir del LOINC a su codificación interna de la caja. Entonces, de esta manera podemos hacer que los códigos internos de los laboratorios se estandaricen a la hora de hacer la interoperabilidad y podamos saber cómo lo vamos a almacenar en el EDUS para que esté disponible para los pacientes. También existe la posibilidad que los laboratorios manden al Ministerio de Salud el primer recurso que habló Alejandro, que es el de notificación de problemas de salud pública, ¿verdad? Ese sería el caso. Siguiente, por favor. Hay otro caso que es muy importante para los laboratorios privados. Los laboratorios muy pequeñitos normalmente no tienen la posibilidad de hacer ciertos tipos de pruebas. Entonces lo que hacen es que envían la información que necesitan hacer una prueba a un laboratorio más grande. Esto se llama laboratorios de referencia. Si tenemos la estructura de que el código del laboratorio lo podemos traducir a LOINC, mensaje HL7, esto lo podríamos mandar a otro laboratorio que toma el HL7, lo traduce al código de él y podría agregarlo a su lista casi que de forma automática. Esto haría, y lo mismo al revés, cuando ya esté el resultado, el laboratorio de referencia puede mandar el resultado al laboratorio que pidió hacer la prueba. Y entonces vean ustedes que usando la misma estructura que estamos haciendo para mandar datos a LEDUS, se puede usar para transmitir datos entre laboratorios, lo que lo hace mucho más interoperable. Teniendo esto también, un médico podría decir, bueno, mandar un mensaje y decir, denme todos los exámenes que tengan del paciente con la cédula 10548-406 y que me los manden a mi sistema de historial médico de mi paciente. Entonces, de esa manera, podría también usar esta misma estructura para hacer esa comunicación. Vuelvo a darle la palabra a Paul. Muchas gracias, Frank.
Ahora en la siguiente termina. Ok, lo que queremos mencionarles ahora es el hecho de que como grupo de trabajo que hemos estado aquí en el capítulo de OpenTech, queremos hacerles una propuesta, la verdad. Primero, la propuesta es sobre cómo va a funcionar este ecosistema. Recordando que ya es hora de que activemos la implementación de la interoperabilidad en el sector privado de salud de Costa Rica. Lo digo así porque no tenemos que esperar a que se resuelve todo a la vez. No tenemos que esperar a que el sector público esté listo y que los servidores de intercambio de información en el sector público estén listos. Podemos ir operando en el sector privado entre entidades del sector privado desde ya. Como antecedente, nos explicó Alejandro de que tenemos las guías de entidad. Sabemos cómo interoperar. Las entidades pueden. Como Que, nos explicó Frank, no queremos hacerlo mediante integraciones punto a punto, no queremos como negociaciones entre cada entidad. Queremos una solución que resuelve sistemas a nivel del ecosistema privado. Entonces, tenemos una propuesta que se llama justamente el Sistema de Intercambio de Información de Salud, o sea, el Health Information Exchange o HIA, para Costa Rica, para el sector privado. Es un documento, aquí creo que si se da clic, ahí está. Hay un QR code en la pantalla y aquí en el chat voy a poner la copia. Ese es el enlace al documento de la propuesta que hemos estado trabajando desde este capítulo de OpenTech, donde explicamos un poco cuál sería la forma de operar un sistema de intercambio de información de salud a nivel privado. Siguiente, Femina. Recordamos que la razón de ser de eso es que vamos a juntos mejorar la atención y la eficiencia del sistema de salud en el país. Es la razón de ser de eso. Como tarea, tenemos en el sector privado, tenemos que establecer justamente las reglas de cómo vamos a interoperar para que todos los actores del sector de salud podamos participar. Eventualmente, vamos a operar o interoperar entre los privados y los públicos. Pero por el momento, vamos a dejar que los públicos van resolviendo su interoperabilidad y mientras que el sector privado lo hacemos también. Y eso implica los diversos actores, hospitales, clínicas, laboratorios, como el ejemplo que muestra Frank. También los aseguradores, ¿verdad? Y otras entidades que participan en el sector. Y nuevamente subrayamos de los beneficios de un sistema interoperable es mayor eficiencia, vamos a ver reducción en costos del sistema de salud del país y por supuesto, lo que queremos hacer es mejorar la atención al paciente. Para esto, obviamente, vamos a enfrentar juntos desafíos. Mencionó Frank algunos, ¿verdad? La interoperabilidad a nivel técnica o tecnológica implica de que hagamos cosas. Tenemos que hacer esas tablas que menciona Frank de traducción entre sistemas que tenemos internamente existentes, sistemas legales, y estos estándares que estamos conversando. Necesitamos hacer tareas de asegurar la seguridad de los datos. Necesitamos implementar consentimiento para que el paciente esté consciente de cómo estamos y nos dé permiso de intercambiar sus datos. Y finalmente necesitamos asegurar de que haya cooperación, ¿cierto?, entre los diferentes participantes. Ante ese proceso, evidentemente va a haber ciertas resistencias al cambio, va a haber resistencias a invertir en el cambio, pero entre todos lo que estamos buscando es una colaboración para que podamos llevarlo adelante. Siguiente. En este sistema, quiero reiterar el rol del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es excelente rector. Va a garantizar de que todas las prácticas y tecnologías que estamos implementando en ese sistema de intercambio de información de salud estén alineados con las políticas de salud pública y lo que son los objetivos de salud nacionales, ¿verdad? Queremos mejorar la atención y la calidad de atención sanitaria de los pacientes en el país. El Ministerio de Salud nos va a asegurar las reglas del juego para que esto pase.
¿Qué hace específicamente? Tiene que hacer la definición y versionamiento de las guías que me enseñó Alejandro. Ese es el rol del ministerio. Tiene que establecer los estándares nacionales que vamos a usar en el país, como FHIR, SNOMED, entre otros. Tiene que asegurar la protección de los datos de salud y la privacidad de pacientes. Y tiene que promover que hay un acceso equitativo de la información de salud entre los diferentes actores, tanto públicos como privados. Siguiente. En este simple diagrama estoy ejemplificando, ¿no? Imaginamos aquí a la izquierda, sistema de salud público, entidades públicas, ¿verdad? Hospitales, clínicas, los EDUs, etcétera, la caja. Ellos van a tener su sistema de intercambio de información de salud, su propio HI para el sector público. Allá a la derecha están los privados, hospitales, clínicas, laboratorios, etcétera. Ellos van a tener también su sistema de intercambio de información de salud privados. Pero sobre esta autopista que menciona Frank, del X-Roads, van a comunicar entre sí. Vamos a participar eventualmente, sector público y privado, sobre una infraestructura de intercambio, un bus de intercambio privada segura, X-Roads, en donde los sistemas de intercambio de información de salud pueden interoperar entre sí. Entonces, un sistema dentro del privado, un sistema dentro del público, y eventualmente los dos también se comunican. Esa es la razón de ser justo de esta filmina, es explicar un poco esto. Siendo como esta autopista privada segura, resuelve, identifica entidades que pueden participar, y luego sobre esto montamos los intercambios de información de salud. Siguiente. ¿Qué hace el sistema de intercambio de información de salud? Bueno, tiene que resolver la interconexión de los sistemas, ¿verdad? Conecta diversos sistemas de información. Pueden ser los sistemas de registro de información de paciente, sistemas de información de laboratorio, farmacias, recetas, etc. Y basado en este intercambio seguro de información, está validando que las entidades son quienes dicen ser. Las entidades que pueden participar, el HIA también valida de que son quienes dicen ser y tienen derecho de participar. Siguiente, asegura la estandarización de los datos, ¿verdad? Perdón, no siguiente Filmina, sino, exacto. Asegura el estándar de los datos, asegura de que el dato que se pasa tiene la estructura en el formato estandarizado adecuado. Y el tercero es que tiene que gestionar consentimiento. Tiene que asegurar de que el consentimiento que se dio es válida y que los pacientes en sus derechos de uso están siendo respetados. Esas son las funciones principales de la HIA. Muestra los servicios en sí. Entonces, hay un sistema, digamos, de consulta, de intercambio de información. Permite de que una entidad puede solicitar compartir los datos de paciente de otras entidades, según las guías de implementación que mostró Alejandro. Nuestra propuesta en el documento que ustedes van a ver es de que no haya un repositorio centralizado de los datos. No es que todos los datos están resguardados en un solo base de datos centralizados. El HIA no es un repositorio de los datos. Es un pase de datos. Es un derecho de solicitar los datos a las otras entidades que los tengan. Segundo, lo que hace el sistema es asegurar integración con el sistema de salud público. Entonces va a permitir el reporte automático a los sistemas de salud pública y vigilancia epidemiológica de qué está pasando, ¿verdad? En todo el sistema de salud público y privado. Tercero, permite y mejora la capacidad de investigación sobre salud. Esa recolección de datos que se puede hacer a través de las diferentes entidades que participan permiten de que se puede hacer consultas y realizar investigación. Se puede hacer también en el proceso anonimización de información del paciente para que investigadores de salud tengan acceso a los datos en tiempo real de lo que está pasando. Y cuarto, es una entidad certificador. Está asegurando de que las entidades y los sistemas de salud que están conectados
están siguiendo las normativas que hemos establecido como país y son quienes dicen ser, ¿verdad? Están cumpliendo con las obligaciones de las entidades que están participando. Siguiente, Filmina. Para efectos del sistema de intercambio de información de salud privada, el HIA privada, lo que estamos proponiendo en el documento es la administración del HIA a través de una entidad nueva, independiente, sin fines de lucro, cuya función es administrar este HIA privado en un modelo sostenible y centrado en los casos de uso que tenemos como país. Se encarga entonces de un modelo de financiamiento basado en probablemente cuotas de participación de las entidades privadas. Se establece una estructura operativa muy liviana que permite operar el HIA sin convertirse en una ONG con una misión o objetivos más allá de eso. Establece una junta mixta de representantes de diferentes sectores, incluyendo públicos y privados, para que la operación de este HIA privado esté cumpliendo y avanzando con el ritmo que necesitamos. Y establece un comité técnico asesor, expertos en tecnología, información y salud, terminología, interoperabilidad, estándares, que guíen las decisiones que toma la evolución del HIA en el país. Siguiente. En las entidades, o sea, en las entidades privadas de salud, va a haber decisiones que tomar. Como hemos dicho, ya es momento de comenzar a prepararnos para esta interoperabilidad. Entonces, van a tener en sus entidades privadas lo que nosotros llamamos servidores FHIR, ¿verdad? Como algo que interopera, o sea, que pega a esta red del sistema de interoperabilidad dentro del sector privado. Y ahí van a haber decisiones que tomar. Ese servicio o el servidor FHIR que se monta en la organización, lo monto localmente, está dentro de mi infraestructura local, o lo pongo en la nube, ¿verdad? Son decisiones que toman. La nube quizás ofrece oportunidades de que el sistema de colección de datos y la forma que lo van a gestionar y gobernar en la nube quizás permite hacer otras cosas más allá de lo que venían haciendo en un sistema cerrado local. Quizás permite crear otros servicios sobre esos datos, más allá del uso de los datos para interoperabilidad, por ejemplo. También van a tener que lidiar con la seguridad, o sea, la capa de seguridad que permite hacer la interfaz con X-Roads que mencionó Frank y asegurar de que la forma que comunica esté protegiendo los datos que ustedes manejan y viceversa, ¿verdad? De que no hay posibilidad de acceso o uso indebido de los datos que ustedes manejan en el sector privado. Siguiente. Entonces, como mensaje final, lo que queremos que se lleva de esa mini conferencia que hemos hecho en 1 hora sobre el estándar y el momento que estamos, es ese mensaje, ¿verdad? Es hora de comenzar. El sector privado, ahora tenemos la bola. Está del lado del sector privado en salud, de que podamos comenzar a interpretar entre nosotros. Eso implica tomar las acciones dentro de cada uno, ir haciendo ese mapeo de datos del traductor, si hay que hacerlo, como mencionó Frank, montar, si es laboratorio, el traductor de LOINC, utilizando SNOMED. En el sector clínica también podemos usar SNOMED para vocabularios, podemos usar servidores FHIR para traducir datos también en tablas de traducción entre sistemas legado internos y esa infraestructura externa. Esa tarea se arranca desde ya. Y también como sector nos organizamos como un todo, ¿no? Nos organizamos para poner en marcha el sistema de intercambio de información de salud. El HIA privado, esa entidad que vamos a crear para que opere, necesitamos irlo estableciendo. Y a su vez, como menciona Frank, necesitamos el X-Road privado. Necesitamos la autopista de intercambio seguro de datos entre los privados. Entonces, hay un par de capas de tecnologías que vamos a ir avanzando para facilitar esta interoperabilidad entre todos. Los que estamos aquí, Alejandro, Frank, mi persona, representamos solo algunas de las empresas en el país que ofrecemos servicios en el campo de tecnologías de salud. El capítulo de tecnologías abiertas también está aquí para servirles.
Si ustedes quieren participar en el capítulo, formar parte de la iniciativa de la interoperabilidad de salud en el país, únese con nosotros, ayúdenos a llevarlo a cabo. CAMTIC tiene representación en la mesa del Comité de Salud Técnico del país. Estamos ahí para diseñar y desarrollar esta iniciativa nacionalmente. Y estamos aquí para representarles como miembros del capítulo y miembros de CAMTIC. Con esto cierro. Quiero agradecer a Alejandro Benavides, Frank Rosich, por todo el esfuerzo que han hecho en estos últimos años. Tenemos al menos, Frank, 4 años de estarlo trabajando desde CAMTIC y el capítulo OpenTech. Con Alejandro y la implementación de las guías en tiempo récord ha sido impresionante. Agradezco el esfuerzo de las empresas miembros de CAMTIC en llevarlo a cabo. Ahora sí, queremos abrir algunos minutos a la conversación. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, con mucho gusto podemos atender a los próximos 5 minutos, digamos, a ver qué preguntas tienen. Aquí en el chat hay uno dice, ¿cuál puede ser el papel de la educación virtual en esta iniciativa? ¿Cómo podemos contribuir desde la empresa? Otro miembro afiliado de CAMTIC muy importante es Aura Interactiva. Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Efectivamente, hay una campaña de educación importante. Ya arrancó desde MISIT para el sector salud. Entonces, queremos invitarles, Juan Carlos, a que buscan, puede ser en MISIT y en la caja, Ministerio de Salud, justamente el proceso que estamos tomando, iniciativa desde ya, informar a los funcionarios en salud pública en cuál va a ser la forma de interpretar entre las entidades públicas y luego privadas. Esta misma iniciativa necesitamos hacerlo en el sector privado, necesitamos educar, ¿verdad? Cuáles son las cosas técnicas, tecnológicas, pero también como practicantes en salud, ¿verdad? Para que sepan cuáles son los cambios que vamos a experimentar en la profesión, precisamente. Juan Carlos, veo que Ignacio Trejos levantó la mano, no veo todas las manos, entonces si me ayuda Indiana o alguien más con las manos. Ignacio Trejos, adelante. Muy interesante, muchísimas gracias por hacer esto tan importante para toda la sociedad costarricense y bueno, para los que estamos en el área tecnológica también. Eh, Hace unos años, en 2014 específicamente, tratamos de desarrollar una investigación con estudiantes de una maestría en tecnología de bases de datos de Senfutec y tenía que ver con eh, la propagación del vector que transmite el dengue, la Zika y la chikungunya, uno de los zancudos. Llegamos al Ministerio de Salud, se interesaron muchísimo y lo detuvo Recursos Humanos porque decían que no se podía hacer investigación en salud si uno no era profesional en salud. Pienso, por lo que mencionaste respecto de anonimización de datos, etcétera, y que el propio sistema, cuando se estén transfiriendo datos, pueda puedan crearse los datos para que los investigadores en datos, ¿verdad? Que pueden ser científicos de datos, matemáticos, informáticos, profesionales en salud, etcétera, estadísticos, ¿verdad? Puedan trabajar de manera segura, ¿verdad? De que no se están violando datos privados de las personas, pero que se tienen datos actualizados y pertinentes, porque esto en vigilancia epidemiológica puede ser súper importante, ¿verdad? Es el vector que transmite la enfermedad, parte de lo que tenemos que vigilar. Entonces, una cadena de proveniencia, de identificación por ejemplo, lugares donde se reproducen o donde habitan estos y los patrones de migración que tienen estos bichos, ¿verdad? Bien puede ayudar a alertar, ¿verdad?, a las comunidades para que actúen en lo que es salud preventiva y de detección temprana. No sé si eso es parte de lo que es la visión que ustedes están desarrollando, pero creo que es parte del rompecabezas. Sí, voy a iniciar nada más mencionando que justo en el documento, Ignacio, creo que van a encontrar que uno de las funciones y los servicios del HIA, el Sistema de Intercambio de Información de Salud, es justamente eso de las alertas y notificaciones. Entonces, se puede imaginar que en el HIA parte de su función es ayudar a alertar temprano al sistema de salud público de justamente esos casos que menciona. Entonces, se puede imaginar de que dentro de esa infraestructura hay cierta regla, ¿no?, que dice si hay ciertas enfermedades reportadas que se genera una alerta hacia el sector público para la vigilancia en salud.
que es diferente a lo que mencioné también de una función del servicio que se puede habilitar para facilitar la investigación. Anonimización de datos para que se pueda traer una colección de datos, estudiarlo, analizarlo para función de análisis público. No sé si Frank o Alejandro quisiera agregar algo. Sí, yo quisiera agregar algo que es muy interesante ahora que yo he estado involucrado en todos los temas de salud pública. Eh, los problemas, digamos que nosotros podríamos darte los datos, Ignacio, que eso es parte de lo que el sistema permitiría. El problema, como bien mencionaste, es un tema de costumbre y de leyes. En este país falta la tecnología, va muy adelante sobre lo que hay en temas legales eh, para, para, para temas de investigación, inclusive de operación. Les voy a contar un dato interesante. Nosotros tenemos firma digital, tenemos la firma electrónica, ¿verdad? Donde podemos poner un sello de una firma, digamos, en JPG y tenemos toda la trazabilidad de que la persona que puso la firma en ese reporte de laboratorio, por ejemplo, eh, es la persona. O sea, tenemos toda la parte de validación de que esa persona fue la que firmó el reporte. Pero resulta que el Colegio de Microbiólogos usa una ley de 1959 que indica que la firma tiene que ser de puño y letra del, del microbiólogo. Entonces, estaban invalidando, pues, o sea, se abrió un caso para que los exámenes de laboratorio de LEDUS fueran firmados a mano. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Esas son las cosas con las que creo que tenemos que trabajar y tenemos que mejorar porque definitivamente el tema de tecnología va muchísimo más adelante de lo que es la parte legal y la parte, digamos, de médica. Y yo creo que eso que te pasó a vos fue una de esas cosas que no tienen ningún sentido, ¿verdad? ¿Por qué no puede hacer una persona que es data scientist, análisis de datos en tema de salud, porque no es un profesional en salud? Esas son cosas que tenemos que resolver, pero eso es otro ámbito. Gracias, Frank. Alejandro. Sí, tal vez nada más comentar, yo entiendo lo que dice Ignacio, ¿verdad? Que el Ministerio de Salud y la parte de salud nunca se había visto, o por lo menos no es algo habitual que en la parte de salud se ve la parte de cómo está cómo se integra la parte de tecnología. OPS ha venido trabajando en instruir a los ministerios de salud, a las secretarías, a que generen una unidad de interoperabilidad por varios temas. Y esta unidad de interoperabilidad no hablamos de equipo tecnológico. De hecho, en las dimensiones de la interoperabilidad se hablan de 4 dimensiones, de las cuales solamente uno son aspecto tecnológico y las 4 tienen que ver más organizacional y de definición de lo que es el concepto del dato y lo que se quiere transmitir. Y lo digo esto porque sí, tiene que haber un cambio en ese sentido. Se está trabajando, digamos, sé que organizaciones como lo que es la OPS, la OMS, vienen tratando de cambiar y hasta hacer inversiones a nivel interno para que haya una gestión del cambio, una transformación, una real transformación digital en los entes como el Ministerio de Salud, para que comiencen a cambiar justamente ese tema. ¿Por qué? Porque uno de los temas que se están evaluando, de hecho la OPS tiene una herramienta, se llama la IS4Edge, que es una herramienta de evaluación de los sistemas de información de salud, y uno de sus dominios de evaluación son justamente la investigación. Entonces, y le dice al país cómo están temas de investigación y obviamente la parte académica aquí es súper importante porque es quienes más generan temas de investigación. ¿Por qué es importante en el alcance de este proyecto y por qué da un buen punto de inicio? Bueno, porque los que trabajan en ciencia de datos saben que la calidad del dato es muy importante para generar justamente datos para las tomadas de decisiones que sean datos fiables. Y bueno, este proceso de tener, como lo estaban comentando Paul y Frank, el tener plataformas no solamente de intercambio, sino que el intercambio sea con datos fiables, es un insumo súper importante y creo que de alta calidad para justamente generar ese tema. Yo estoy trabajando justamente en un proyecto en detección de señales
de lo que podrían ser los efectos adversos de la vacuna COVID-19 y se aplican justamente algoritmos de análisis de Machine Learning donde se hacen relaciones entre vacuna y síntomas. Entonces, creo que sí hay un trabajo que hay que hacer, digamos, no creería extraño que haya sido una respuesta del 2014, pero creo que hay muchas cosas que post pandemia han cambiado y que están modificando un poco también lo que los ministerios de salud consideran que son sus competencias y dentro de eso creería que comienzan a dar más espacios a la parte académica para generar investigación. Gracias, Alejandro, para agregar lo que menciona Alejandro. Justo la empresa Cifia. No hemos trabajado en casos nacionales. Hemos atendido sistemas clínicos en Estados Unidos en donde usan FHIR. Y justamente uno de los casos de uso más comunes es el proveer datos para análisis e investigación de salud pública. Entonces, sí vemos el caso de uso siendo implementado exitosamente. Y eso evidentemente sería uno de los grandes beneficios de avanzar en este campo acá en el país. Rolando Calderón levantó la mano. Rolando. Hola, buenos días, muchas gracias. Tengo tres preguntas. Creo que voy a tratar de ser lo más conciso posible. La primera es, ¿cómo ven el tiempo de implementación del sector público? Pensando en que, pues como bien dicen, a nivel privado podemos alinearnos y avanzar, pero ¿a dónde ven el sector público? ¿Ven que es un tema de meses o ven que va a ser algo más adelante, más largo de cuando el sector público, entonces vamos a poder, o cuándo vamos a poder alinearnos con algo que ya tenga el sector público? Porque nosotros a nivel privado podemos avanzar muy rápido, pero tal vez a nivel público no estén tan rápido. Entonces, tal vez la pregunta es, ¿cómo han visto el sector público en esa parte? Esa es la primera. La segunda, muy sencilla, es, ¿dónde ven que entra la ProApp aquí en esta iniciativa para el manejo de datos? Y la tercera es, ¿cómo ven o quién creen que manejaría el tema de comunicación y educación al paciente y a los médicos para poder sacar el provecho a esta iniciativa? Nuevamente, si empezamos de la parte privada, am, ¿cómo hacemos para que confíen, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, en nuestra iniciativa privada? Gracias. Muchas gracias, Rolando. Algunos intentos de respuesta y luego paso la palabra a Alejandro y Frank. En cuanto al avance del sector público, en las mesas del Comité Técnico en Salud Digital desde hace más de un año, participan activamente el Ministerio de Salud, la Caja, INS, entre otros. Y sí están comprometidos, o sea, sí estamos en la misma mesa hablando de lo mismo. Por dicha, tenemos en la hoja de ruta asignado responsables de una gran cantidad de iniciativas, la Caja siendo uno de los principales promotores y participantes en este proceso, y ellos probablemente serían, perdón, quienes quedan con la tarea del sistema de información a nivel público, ciertamente. Evidentemente tienen también otras cosas que atender, ¿verdad? En el sector público. Eso es uno de los grandes procesos de cambio que están viviendo, entre otros. Sin embargo, yo creo que es un asunto, probablemente no es ni de meses, pocos o años, muchos, sino de aquí a un año yo esperaría de que ya estamos comenzando a ver, Rolando, algunas primeras opciones de intercambio de datos de salud. De hecho, ya Ok. existe una iniciativa entre el INS y la Caja de hacer, quizás se sorprende que no había, pero ahora sí existe una interoperabilidad entre la Caja y el INS, por ejemplo. Eso era una de las preguntas. En cuanto a la educación, que era la tercera, y me ayuda con recordar la segunda. En cuanto a la educación, sí hay una iniciativa en esa mesa también de formación. Ha sido orientado inicialmente al sector público. Está siendo liderado por el MISIP, pero no hay por qué esta iniciativa que está haciendo el MISIP no se extiende al sector privado, ¿verdad? Entonces, ahí está la Cámara de Salud muy activo también. Y entre CAMTEC, Cámara de Salud y MISIP, yo creo que tenemos el contenido y las herramientas para llevar la formación al sector privado. De hecho, esta iniciativa que estamos haciendo aquí es uno de los aportes de CAMTEC en ese sentido. Han visto que en la Cámara de Salud han hecho algunos eventos también. Entonces, yo creo que sí estamos comenzando, pero sí hay un proceso de formación que incluye una propuesta de Cámara de Salud muy interesante de crear una especie de certificado, creo que lo llaman transformación digital de la entidad de salud privado. Es un tipo de sello
que se puede lograr en la entidad de salud privada, que muestre justamente su madurez, ¿no? En entender y aplicar estos conceptos, que incluye la formación de su equipo. Y la segunda pregunta, Perfecto, gracias. Rolando. Sí, la segunda era si ya han tenido algún tipo de acercamiento con la ProApp para empezar a validar esta Correcto. idea de manejo de datos. Ujú. Excelente. ProLab, por dicha, también participa como observador en el Comité Técnico de Salud. Sé que Frank y Alejandro pueden extender. Frank, ¿querías comentar? Sí, en el tema del avance del gobierno, yo he visto mucha voluntad de los jerarcas actuales de avanzar en los temas. Eh, las trabas que tienen básicamente son temas, volvemos a lo mismo, temas legales, temas de presupuesto, temas digamos, de que la competencia de a quién le toca hacer tal cosa y a quién le toca tal otra. Pero sí, yo puedo dar fe de que los jerarcas actuales están muy comprometidos con tratar de echar a andar esto. Y precisamente esa fue una de las discusiones que tuvimos en el grupo, porque originalmente casi que estábamos esperando que el sector público saliera adelante para luego iniciar en la Cámara, perdón, la iniciativa del HIE privado. Y la conclusión a la que llegamos es que no tenemos por qué esperar al sector público, más bien nosotros uno de los objetivos es tratar de echar a andar el HIE privado, donde más bien se logren hacer pruebas de concepto que quiten un poco la resistencia de algunas entidades y personas en el tema por ejemplo, X-Road, ¿verdad? Si nosotros logramos echar a andar un ecosistema de X-Road, yo estoy seguro que probablemente la implementación en el sector público va a ser mucho más rápido porque ya va a haber todo un sector que está interoperando y como les dije, básicamente lo único que hay que es federarlo. En cuanto a la segunda pregunta de la ProApp, ese es uno de los temas que va a manejar el HIM. Nosotros tenemos que velar que se cumpla todo el tema de privacidad y manejo de datos, sobre todo que son datos clínicos, ¿verdad? Que son datos muy sensibles. Y precisamente la idea es no hacer integraciones punto a punto, porque si no, esa integración tiene que llevar tiene que implementar de nuevo todo el tema de seguridad y digamos, custodia de hacer eso. Si usamos la plataforma X-Road se encarga de que todo eso, en la parte por lo menos de comunicación entre las dos empresas o instituciones que están intercambiando, interoperando, el X-Road garantiza que toda esa información esté segura y sea fácilmente trazable, digamos. Muchas gracias, Frank. Alejandro también levantó la mano. Adelante. Sí, nada más tal vez para complementar un poco con respecto a las preguntas, respecto a la ProApp, ahora hay un proyecto que se está haciendo que es el consentimiento informado interoperable. Es un proyecto que está avanzando el Ministerio de Salud, apenas está en conversaciones, mirando cuáles son los bemoles, pero justamente quien ha estado dentro de las mesas discutiendo eso ha sido la ProApp. Entonces, como dice Paul, como dice Frank, a la ProApp no le es indiferente lo que está pasando, le está importando, obviamente por el bien del dato de la persona, pero que se está haciendo una coordinación que a mi parecer en las decisiones que han habido han sido bastante responsables. De hecho, la persona que ha estado representando a la ProApp es una abogada y ha sido muy meticuloso en cada propuesta, en cada tema, pues que ellos estén mirando y que ellos también tengan criterios y entiendo que siguen compartiendo espacios con ellos. Respecto al tema de formación, bueno, por aquí me di cuenta, revisando un poco, por aquí anda Moisés de la UNED. Hay un tema la UNED tiene una carrera bastante interesante en lo que son registros de sistemas de información, que entiendo. Yo imagino que ahí con la UNED pueden luego también ver esto como complementario, porque a ver, desde la Cámara podemos llevar talleres y cursos, ¿verdad? Pero siempre creo que va a hacer falta una formación, un perfil en el país que tenga competencias un poco más amplias, que en este momento no existe y pues se está tratando de tratar de cubrir con este conjunto de actores como lo es la Cámara, tratando de
llevar a cabo una formación un poco más ágil debido a que, como dice Frank y Paul, la parte privada viene avanzando mucho más rápido que la parte pública y lo que estamos haciendo. Y en temas de formación, perdón, en temas de tiempos, entiendo que por lo menos de lo que estamos haciendo en la parte del Ministerio de Salud, en la que participo por la parte de las guías de implementación, es un trabajo que se viene haciendo muy velozmente, pero que, como dice Paul, interoperar la experiencia no solamente para Costa Rica, sino para aún países que son digitalmente mucho más avanzados, no es un tema de meses, sino es un tema de años, más que todo no porque no exista la tecnología, y siempre lo hemos dicho, la parte tecnológica ya está resuelta, es lo más fácil de hacer, la parte más compleja siempre es la parte de normativa, de cumplimiento, el ponernos de acuerdo qué vamos a interoperar, cómo lo vamos a hacer, los alcances y no, y esas discusiones pues no son partes técnicas, normalmente son tomadores de decisiones y un reto importante que tienen los escenarios de interoperabilidad siempre son los cambios de administración en un gobierno, porque hay personas que vienen a liderar, pues obviamente lo que otra persona estaba llevando adelante y no siempre comparte, pues, o el mismo entusiasmo, la misma visión o el final. Entonces, pues es un reto. Costa Rica tiene ya una estrategia de salud digital y tiene una hoja de ruta publicada, a la cual también apunta y hay un tema de interoperabilidad que obviamente con lo que Paul presentó como este proyecto se alinea totalmente a lo que se viene tratando con el país y pues experiencias como la de Chile y como Argentina en temas de interoperabilidad dicen que ha sido la empresa privada, el sector privado, quien ha llevado adelante todo el escenario de interoperabilidad y que más bien va siendo la parte pública que se viene uniendo a estos esfuerzos que hace la parte privada. Entonces, me parece que estamos en un buen momento y como dice Paul, creo que la Cámara en este momento tiene todas las competencias con los diferentes actores de los que habemos ahí internos para capacitar, para llevar proyectos interesantes adelante. Muchas gracias, Alejandro. Si no hay más preguntas, les invito a conocer el enlace que publicó Moisés de la UNED, fue el programa que comentó Alejandro. También en el chat compartí el enlace al documento, que es nuestra propuesta de la operación, gobernanza y funciones de ese sistema de intercambio de salud a nivel privado. Nuevamente, nuestro mensaje es que no hay que esperar. En la misma mesa, como han comentado Frank y Alejandro, los mismos participantes de MinSalud y la caja dicen, adelante sector privado, ¿verdad? Vayan, corren a hacerlo porque nos va a permitir tener casos de uso y aprender sobre la experiencia. Entonces nos toca ahora tomar la bola y meter unos goles. Les agradezco de nuevo la participación de todos los presentes. Desde el capítulo de OpenTech, Frank Rosich, nuestro coordinador, agradezco Frank el liderazgo en ese proceso. Y hay otra pregunta de Susan, dice, ¿podrían volver a poner el enlace del documento, por favor? Con gusto, ya se lo publico. Aquí viene el enlace. Me dice, si no lo ve, me dice. Voy a devolver la palabra a Indiana Mena para el cierre. Nada más agradecer a Camtic por el espacio, a los capítulos, desarrollar esas iniciativas que realmente tienen un gran impacto en el país. Muchas gracias. Que tengan buenos días. Indiana. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias a todos los presentes y a nuestros expositores del día de hoy por su valioso tiempo y esta información tan importante que nos comparten. A todos ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Recordar la encuesta que se les hará llegar a su correo y cualquier consulta estamos para servirles. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias.